Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por participar en esta sesión del curso de Derecho Animal a cargo de SEDA Chile. Mi nombre es Israel González Marino, soy académico de la Universidad Central de Chile, soy abogado de profesión, tengo un máster en Derecho Animal y actualmente estoy desarrollando mis estudios doctorales donde mi tema de investigación es justamente tiene que ver con el derecho animal. Em, Antes de empezar, me gustaría resaltar dos cosas. Lo primero, agradecer a SEBA Chile por esta instancia. Me parece que es una tremenda iniciativa, que además sea gratuita, que pueda dar acceso a estas cuestiones a muchas personas. Y en segundo lugar, quiero agradecerles a ustedes por su interés, porque de alguna manera, ¿cierto? Esto demuestra un interés en pensar una justicia más allá de las fronteras de la especie. La clase que me correspondió hoy día se titula Jurisprudencia chilena sobre derecho animal. Y yo parto contándoles que esta es un ámbito relativamente nuevo para mí, no es mi especialidad, no tiene que ver con el análisis de jurisprudencia, pero sin duda, en el abordaje del fenómeno jurídico en el ámbito del derecho animal, las sentencias han jugado un rol clave. Y alrededor de eso va a articularse esta sesión. Para que tengamos un poco la claridad de lo que vamos a ver hoy, la sesión la voy a desarrollar en cuatro momentos. Vamos a partir con una muy breve introducción y mostrar algunos antecedentes jurisprudenciales que son un poquito antiguos, eh, pero que nos permiten tener el marco de qué es lo que vamos a ver en definitiva, que es una jurisprudencia más reciente en materia de derecho animal en nuestro país. Y como creo yo que la revisión de las sentencias en sí mismo no es un fin, sino que es un medio para, quiero en un tercer momento que podamos conversar brevemente también sobre el litigio estratégico y mirar quizás algunas experiencias comparadas de cómo a partir de ejercicios interpretativos podemos lograr cambios importantes en el ámbito del derecho animal. Y un poco esta parte la tengo pensada en el sentido de que podamos nosotros ver qué herramientas de nuestro ámbito podríamos emplear, por ejemplo, qué doctrina o qué normas pudiésemos emplear para conseguir quizás algún resultado interesante en materia de derecho animal en nuestro país. Y vamos a cerrar con algunas conclusiones y unas modestas recomendaciones que me permito yo formular. Entonces, antes de iniciar con los contenidos propiamente tales, voy a puntualizar tres cuestiones formales. Lo primero es que son libres de participar en cualquier minuto. Yo tengo en otra pantalla, puedo ver quiénes están conectados, conectadas y el chat, de manera que si quieren levantar la mano, interrumpirme o escribir en el chat, las tres vías son posibles, no hay ningún problema con aquello. La idea de esta sesión es que también pueda conocer un poco sus opiniones, sus inquietudes, sus reflexiones respecto de los casos que vamos a estar mirando. Esta sesión, como ya les adelantaba, está siendo grabada, por lo tanto tengan eso en cuenta cada vez que quieran intervenir. Y de todas maneras, he dejado reservados unos minutos finales de esta sesión para que ustedes puedan plantear sus inquietudes sin que estemos grabando. Y finalmente, les cuento que los materiales de este curso ya están todos disponibles en la carpeta de Google Drive. En particular, van a encontrar esta presentación que estoy utilizando y además van a encontrar dos carpetas. En una de ellas van a estar la gran mayoría de las sentencias que vamos a mirar hoy y en otra carpeta hay un set de artículos que me pareció que pueden ser importantes para quienes quieran profundizar en las temáticas que vamos a ver en esta sesión. Vamos entonces con la primera parte, una primera introducción y antecedente. Y frente a esto, yo les diría que cuando nosotros miramos la jurisprudencia en materia de derecho animal, vamos a tener varias dificultades. La primera es determinar cuándo estamos ante jurisprudencia de derecho animal propiamente tal. Y es algo que lo voy a vincular quizás con las primeras clases que tuvieron cuando les explicaban el concepto de derecho animal. Y quizás la segunda dificultad es que muchas veces nos vamos a encontrar con casos o jurisprudencia que es un poco antigua, que estableció en su minuto algún precedente o algún criterio, y que hoy día ha cambiado o ya está resuelto. Y por lo tanto, yo quisiera partir
con algunos antecedentes jurisprudenciales que es importante tener en cuenta, pero que no van a ser objeto de análisis profundo en esta sesión. Y vamos a partir con algo que ya conversaron en algunas clases antes, me acuerdo en la clase con Javiera Farga, revisaron algo sobre este caso de los lobos marinos, que fue un antecedente interesante. Se interpone una acción de protección y a partir de la protección del medio ambiente se esperaba proteger a un grupo de lobos marinos. Y frente a esto, la Corte de Apelaciones de Valparaíso en ese minuto, y entiendo que también la Corte Suprema, establecen que en realidad la acción de protección no protegía a los animales, sino que protegía al ser humano y su medio ambiente, que era la garantía en ese caso que se estaba eh, alegando. En el ámbito del derecho penal vamos a encontrar varios casos interesantes, pero también vamos a encontrar una buena cantidad de artículos que analizan esta jurisprudencia. Y en general, yo les diría, hay un trabajo que es muy interesante, que es de Mella Pérez, y que está en la carpeta compartida, donde él hace un análisis de la evolución jurisprudencial del tipo penal de maltrato animal en Chile y reseña varios casos. Yo me quisiera quedar con algunas de las conclusiones de este trabajo. La primera, o que él detecta al hacer esta revisión de jurisprudencia, es que existía una baja penalidad efectiva para quienes eran condenados por este delito. A su vez, en el razonamiento de los tribunales, los animales seguían siendo mirados desde una concepción civilista. Y finalmente, también este estudio detecta que hay una especie de evasiva por parte de los tribunales de aludir al bien jurídico protegido por este delito, ¿cierto? Esto es algo que ustedes ya vieron también en la clase sobre el delito de maltrato animal, una larga discusión y que hoy día parece que está más o menos resuelta. Entonces, para quienes quieran mirar estos casos más antiguos, les recomiendo este trabajo de Mella Pérez. También hay otro trabajo interesante de Florencia Trujillo, que está publicado en la revista chilena de Derecho Animal, donde ella analiza casos en los que ella actuó como querellante. Lo que vamos a revisar hoy entonces van a ser casos un poquito más nuevos. Un tercer ámbito de antecedentes jurisprudenciales que no van a ser objeto de análisis profundo en esta clase son todas aquellas acciones de protección que se interpusieron en su minuto respecto de estos reglamentos de copropiedad inmobiliaria que impedían a las personas mantener en sus unidades eh, perros, gatos u otro tipo de animales. Y esta es una cuestión que, si bien fue objeto de varias sentencias que no mantenían un criterio muy claro y que a veces eran incluso contradictorias en sus disposiciones, es un asunto que hoy día está zanjado y está zanjado por la nueva ley de copropiedad inmobiliaria que expresamente prohíbe este tipo de cláusulas que impiden mantener las denominadas mascotas o animales de compañía en un departamento o en alguna unidad dentro de en el contexto de la copropiedad inmobiliaria. Y finalmente, aunque no son sentencias propiamente tales, pero sí son algunos antecedentes que en un sentido amplio podríamos decirle que es algún tipo de jurisprudencia. Hay algunas manifestaciones de la potestad administrativa que son de interés para el derecho animal. Eh, Me refiero, por ejemplo, a un dictamen de la Contraloría que estableció que por vía de las normas municipales, se me olvidó el nombre recién, eh, de una ordenanza municipal, no se puede prohibir la alimentación de perros, los denominados perros comunitarios, así como construirle albergues o lugares en las calles, etcétera. Una cuestión que ocurrió en un municipio y, si mal no recuerdo, en San José de Maipo, y esta decisión fue revertida de alguna manera por la Contraloría. También tenemos otro dictamen relativo al Comité de Bioética Animal. Esto también me acuerdo que lo vieron en una clase anterior. Y también hay una resolución exenta del CERNAC relativo al ingreso de las denominadas mascotas a locales de atención al público, donde se fijan algunos criterios. Bueno, esto me parecía importante que lo pusiéramos sobre la mesa, más allá de que no va a ser objeto de un análisis exhaustivo.
Vamos entonces con lo que nos interesa. Pero antes de eso, me parece que es importante que aclaremos dos cuestiones metodológicas. Lo primero, las sentencias que vamos a ver hoy corresponden a una muestra intencionada. Por lo tanto, no es una revisión sistemática de todas las sentencias y por lo tanto también las conclusiones que saquemos de esta revisión no son conclusiones generalizables, es decir, no podemos afirmar que esto que vamos a ver hoy día se repite en todos los otros casos. Y además me gustaría aclarar que esta clase no va a ser un análisis pormenorizado de la sentencia en el sentido de revisar todos los hechos o las discusiones, sino que es más bien un análisis intencionado donde el foco va a estar en mirar los criterios que fueron decisivos para los tribunales al momento de dictar su sentencia. Primero para ver si es que eh, la protección animal estaba dentro de estos criterios o no y en qué medida influían o no. Y me parece que puede ser más atractivo pensando en que asumo que la mayoría de ustedes está formándose en el ámbito jurídico o ya ejercen la profesión. Entonces, para estos efectos, yo he determinado algunos criterios que me permitieron seleccionar las sentencias que vamos a ver. Y los criterios de inclusión, es decir, para abordar esta sentencia, fue primero que se tratara de sentencias de derecho animal. ¿Y por qué me interesa aclarar esto? Porque muchas veces vamos a encontrar sentencias donde está involucrado algún animal, pero sin embargo en la sentencia no se discute nada relativo a la protección animal. Y en ese sentido, claro, cuando volvemos al concepto de derecho animal, y en general vamos a ver que en la doctrina existe más o menos acuerdo en decir que es un conjunto de normas, principios, teorías que se orientan a dar protección a los demás animales. Entonces decimos, bueno, hay sentencias donde va a aparecer algún animal, pero no tiene por objeto darle protección al animal, ni considerar sus intereses, y por lo tanto yo me atrevería a decir no es una sentencia de derecho animal. Lo segundo es que también puede que ocurra que a veces no se consideran los intereses animales, pero sí hay sentencias que pueden ser relevantes para el derecho animal, por ejemplo, porque aclara algunas cuestiones o resuelve algunas cuestiones que pueden ser de importancia para el ejercicio. Y finalmente, sentencias que puedan disponer cuestiones relevantes para el ejercicio, un poco la misma idea, ¿no? Además de tratarse de sentencias de derecho animal, me pareció importante mirar la jurisprudencia reciente y por lo tanto puse el punto de corte en el año 2018 y lo pongo ahí porque había un par de estudios que analizaban sentencias hasta el 2018, entonces me parecía interesante que miráramos lo más reciente. A partir de estos criterios de inclusión surgen algunos de exclusión. ¿Qué dejé fuera? Por ejemplo, las sentencias relativas a indemnizaciones de perjuicios por ataques de animales. ¿Por qué? Porque en estas sentencias no se discute la protección de intereses animales, sino que simplemente existe una aplicación de reglas civiles de responsabilidad. Segundo, tampoco incluí el incumplimiento de normas administrativas de carácter ambiental. Aquí me refiero particularmente a algunas sentencias que hay con relación al cumplimiento o no de estándares ambientales, por ejemplo, en la acuicultura donde en realidad lo que se discute no es la protección animal, sino más bien el cumplimiento o no de las normas ambientales. Y en tercer lugar, también dejé fuera las sentencias relativas a la discusión de la copropiedad inmobiliaria, básicamente porque es un asunto ya resuelto por la ley. Lo que están viendo acá es una sentencia justamente de lo que ya está resuelto por la ley en el ámbito de la copropiedad inmobiliaria, pero la dejo acá como para que veamos el ejemplo de qué es lo que va a seguir en lo sucesivo. Tenemos entonces en la lámina, acá arriba, el rol, el tribunal. En la parte superior también está la identificación del caso con el año de la sentencia. La acción, por ejemplo, en este caso era una acción de protección. Los hechos consistían en la prohibición de mantener al perro en la unidad del condominio y las consideraciones más relevantes para efecto del derecho animal me pareció que era esta que dejo acá, que fíjense es el considerando 9, que en este caso el tribunal señala la ley 20.380, les reconoce la calidad de seres vivientes y sensibles, esto es, sintientes. Declaración legal que los aparta del régimen ordinario conforme al cual se ejercen los atributos del derecho de propiedad, otorgándole un estatus distinto al de cosa. Y la decisión del tribunal es que acoge la acción. Esta lámina era solo para servir de ejemplo.
Vamos entonces con lo que nos interesa. Vamos a revisar entonces esta jurisprudencia chilena reciente en materia de derecho animal. Quiero partir con esta primera sentencia de el gato Nicolás, una sentencia dictada en el año 2022 que se sustancia primero en el tercer juzgado de policía local de Temuco y es una sentencia que luego es apelada ante la Corte de Apelaciones de Temuco. La acción que se interpuso en este caso fue una querella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios. La infracción correspondía a la normativa de protección de los derechos del consumidor. ¿Cuáles son los hechos que se discutían acá? Tenían que ver con el extravío de este gato por parte de la veterinaria, que oficiaba o prestaba servicios de guardería. Y esta es una cuestión, les adelanto desde ya, este tipo de infracciones son bastante comunes. Cuando uno revisa en la base jurisprudencial del Poder Judicial, varios casos tienen que ver con esto, con que hay veterinarias que funcionan como guardería y en ese contexto los gatos se pierden, se enferman o les pasa algo. Y por lo tanto lo que se demanda en este caso tiene que ver con derechos del consumidor. ¿Qué es lo que tuvo en cuenta el tercer juzgado de policía local de Temuco a la hora de resolver este caso de extravío de este gato por parte de la veterinaria? Estableció que el resguardo que tenía esta veterinaria no fue completo para con la consumidora. Y acá está lo interesante, dice, así el bien jurídico protegido se eleva aún más al tratarse de un ser vivo y sintiente, cuya calidad es superior a un mero bien patrimonial, seres dignos de protección y cuidado, y que para el caso es un animal de compañía integrante de dicha familia. Fíjense la cantidad de elementos que son interesantes desde el punto de vista del derecho animal que aparecen en esta sola frase. Primero se menciona el bien jurídico protegido, es decir, estos valores que son esenciales y que usualmente están protegidos a través de tipos penales o infraccionales. Pero dice además que este bien jurídico se eleva al tratarse de de un ser vivo y sintiente. Fíjense el concepto de sintiencia, que si bien es un concepto que no aparece en nuestra legislación de manera explícita, es posible deducirlo, ¿no? Y aparta a los animales del régimen estricto patrimonial. Dice, su calidad es superior a un mero bien patrimonial. Y va más allá, dice, seres dignos, dignidad, de protección y de cuidado. E incluso la sentencia va más allá, porque de alguna manera reconoce este fenómeno de las familias multiespecies. Dice que este animal es integrante de dicha familia. Cuando uno mira esta frase, uno podría sorprenderse y pensar, bueno, aquí parece que hay un avance importante en cómo los jueces están entendiendo la problemática animal. Y fíjense que en este caso, el tercer juzgado acogió la querella infraccional, cursó una multa de 35 unidades tributarias mensuales, acogió la demanda civil por daño emergente por esta suma, 227.000 pesos, y concedió 2 millones de pesos por daño moral. Esta sentencia fue confirmada luego por la Corte de Apelaciones. Hasta acá uno podría alegrarse, pero vamos a ver la siguiente sentencia, que fíjense, se sustancia ante el mismo tribunal, ante el mismo, primero ante el tercer juzgado de policía local y luego ante la misma Corte de Apelaciones. Este caso es del gato Loki, el mismo año, 2022. La acción también fue una querella infraccional y con una demanda de indemnización de perjuicios, pero acá los hechos eran distintos. Acá no solo ocurrió, no estábamos ante el caso de perdón, ahí se me movió, no estábamos ante el caso del extravío de un animal. Perdón, que se me está moviendo esto, ahí sí. Sino que acá lo que ocurre es que el gato Loki había sido ingresado a una clínica veterinaria luego de haber sufrido un traumatismo. Se ingresa a la clínica veterinaria y el gato lamentablemente fallece. Y producto de eso existe esta querella infraccional con una demanda de indemnización de perjuicio. Y acá viene algo que quizá puede
y lo voy a vincular con lo que veíamos antes, que aquí uno puede sentirse un poco desesperanzado, porque fíjense que se va a repetir la misma frase que vimos en la sentencia anterior. Así, el bien jurídico protegido se eleva aún más al tratarse de un ser vivo y sintiente, cuya calidad es superior a un mero bien patrimonial, ser es digno de protección, etcétera. En este caso, el juzgado de policía local acogió también la querella infraccional y también concedió el daño moral. Pero esta sentencia luego fue revocada por la Corte de Apelaciones porque en realidad lo que se discutía, el fondo del asunto, tenía que ver con la posibilidad de probar o no la relación causal entre la atención que había prestado la clínica veterinaria y la muerte del gato. Entonces, fíjense que la consideración de los intereses animales acá no operan en función de la protección del animal, sino que están operando únicamente a partir de cómo determinamos el daño moral. De hecho, fíjense que en ambas sentencias, un poco, ¿para qué se utiliza esta idea de considerar al animal como un ser sintiente y parte de la familia? Es para estimar el daño moral. Entonces, y cuando uno piensa esto, uno dice, bueno, ¿cuál es el interés que estábamos protegiendo detrás de esto? Era el interés de un ser humano que se había visto afectado por la pérdida por la muerte en este caso del gato. Pero la discusión no se centra en el interés del animal y eso me parece importante resaltarlo, ¿no? Vámonos al siguiente caso. Esto es un caso que se revisa en el primer juzgado de letras de Quilpué y luego es revisado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, relativo a los gatos Tony y Junior, las sentencias del año 2018. La acción que se interpone acá es una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual. Fíjense que el caso acá era muy similar. Aquí se extravía el gato por parte de la veterinaria que operaba como guardería. Es muy parecido al primer caso que vimos hoy. Y acá la actora decide, en lugar eh, de, de operar por medio de los juzgados de policía local, interpone una demanda de indemnización de perjuicio en sede civil. Usa otra vía para conseguir el mismo resultado. ¿Qué estableció el primer juzgado de letra? Que en el contrato de prestación de servicio, la mascota, el gato Tony, que fue el que se arrancó, porque el otro no se arrancó, fíjense, ha sido elevada a la categoría de especie o cuerpo cierto, pues la demandante no se trata de cualquier felino. Para la demandante no se trata de cualquier felino, sino que aquel regalado por su marido con quien generó un vínculo afectivo. ¿Cuál fue la decisión en este caso? El primer juzgado de letras acogió la demanda civil por un monto de 20.000 pesos consistente en el daño emergente, que era el monto que pagó para efectos de que le cuidaran al animal. Y acá el juzgado rechazó el daño moral. La Corte de Apelaciones, en tanto, estableció que de acuerdo a a la prueba rendida, dejan de manifiesto la cercanía y el cariño que para la actora tenía su gato, como asimismo el significado emocional que éste significaba para ella. Y a partir de este razonamiento, la Corte de Apelaciones revoca parcialmente la sentencia, pues concede el daño moral y lo estima en 1.000.000 de pesos. Fíjense acá, se repite un poco la tónica a lo que ya les venía advirtiendo. No se busca proteger al animal en sí mismo como un ser sintiente, titular de intereses, etcétera. Lo que se está tutelando en este caso es la afectación de la actora respecto de la pérdida, en este caso, de Tony. Vamos con el siguiente. Estamos en un caso similar al segundo que vimos hoy. Se trata del gato Licán, una sentencia del año 2022 que se sustancia en el segundo juzgado de policía local de Temuco y luego es apelado, por lo tanto la Corte de Apelaciones tiene algo que decir en eso también. Lo que ocurrió acá fue la muerte de este gato posterior a la atención en la clínica veterinaria. Acá los hechos, la verdad es que cuando uno revisa la sentencia, son un tanto confusos porque las versiones de ambas partes son muy contradictorias.
Pero lo que logró establecer el segundo juzgado de policía local en su considerando número 17 es que los hechos que originarían el daño moral de la demandante se refieren a la muerte de su gato mascota, debiendo tenerse en consideración que la tenencia de mascotas por las personas crea un vínculo afectivo de parte de la poseedora o tenedora de ella, y por lo tanto se considera parte importante de su vida. Tanto es así que, como lo muestra la experiencia, en casos de separaciones familiares se discute acerca de quién se quedará a su cuidado y resultan ser una parte de los acuerdos que se hacen. Fíjense una vez más, acá el foco está en el vínculo afectivo, fíjense, de parte de la poseedora o tenedora. La protección, entonces, detrás de esta sentencia está orientada al ser humano que se ha visto afectado, pero hay una desconsideración absoluta del animal que ha muerto. ¿Cuál fue la decisión? En este caso, el segundo juzgado de policía local acoge la querella infraccional, estableciendo una multa de 5 UTM, y también acoge la demanda civil, estimando el daño moral en 1 millón de pesos. Esta sentencia luego es confirmada por la Corte de Apelaciones. Vamos ahora con el caso del perro Rocco. Esto se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Era una acción de protección consistente, y este es un caso famoso que salió en varios medios de comunicación. Consistió en que una persona deja a su perro en una guardería porque se iba a ausentar por una semana o algo por el estilo. Iba a hacer unas reparaciones en su hogar, reparaciones que se extendieron por varios meses y por lo tanto el perro quedó mucho tiempo en esta guardería. En los primeros pagos, la dueña del perro los realizó, pero luego dejó de ir o fue con mucha menos regularidad a visitar al perro y dejó de pagar también los montos adeudados que en la sentencia la actora de alguna manera señala que son montos alrededor de los 200.000 pesos de deuda, mientras que la clínica veterinaria que oficiaba como guardería estimaba los montos en más de 3 millones de pesos eh, porque añadía intereses y varios otros servicios, etcétera. De manera que la veterinaria lo que hace es retener al perro por el no pago de la deuda por concepto de servicios de hotelería canina. Esto se traduce, ¿cierto?, en esta acción de protección que se presenta, donde obviamente el derecho que se estimaba como vulnerado tenía que ver con el derecho de propiedad y ejercer las facultades del dominio sobre el perro, acusando que esta acción era una acción de autotutela y que por lo tanto era un acto ilegal y arbitrario. Estableció la Corte de Apelaciones en este caso que la conducta de la recurrida importa una acción de autotutela y que la recurrente se ha visto impedida de ejercer las facultades inherentes del dominio respecto de su perro Rocco. Es interesante que la Corte agrega esta siguiente frase: dice, más allá de nuestra legislación, que nuestra legislación civil considera a los animales como objetos de derechos cuya titularidad recae en el ser humano, no es menos cierto que la legislación nacional tiende cada vez más a la protección de aquellos del maltrato y abuso, en especial de los animales y mascotas de compañía. Habiendo constatado que se había vulnerado este derecho de propiedad, la Corte de Apelaciones acoge la acción y ordena la entrega material del perro, cuestión que se produjo, creo que fue al día siguiente. Vemos una vez más que los intereses del animal en sí mismo están ausentes en la discusión en esta sentencia. Y es una sentencia, además, diría yo, que fue muy celebrada por algunos grupos animalistas, pero también creo que hay que tomarlo con cautela, porque cuando uno revisa los hechos que fueron objeto de este litigio, uno puede apreciar que el perro básicamente fue abandonado por la dueña en este caso, que lo iba a visitar muy poco, luego dejó de visitarlo y no pagó por los servicios que estaba utilizando.
En ningún caso estoy justificando esta retención, pero creo que es importante mirar también la otra cara de la moneda, ¿no? En definitiva, en este caso el perro es el que queda más indefenso ante toda esta situación. Vámonos ahora a un caso en materia penal. Y fíjense que el título de alguna manera es representativo de la forma que tienen nuestros tribunales, en particular en el ámbito penal, de referirse a los animales. Este es un caso que fue sustanciado ante el segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y la sentencia se dictó en el año 2020. Esto ocurre por la acusación por el delito de maltrato o crueldad con animales. Y el hecho, quizás yo lo resumo en este considerando que les muestro acá, nos dice que el animal se encontraba en estado crítico, presentando lesiones en el área periorbital izquierda, en la cavidad oral, caquético, hipotérmico con hematomas en la mucosa oral y postrado, entre otras patologías, que por cierto en la sentencia se describen con bastante detalle. Y esto que aparece acá es muy genérico y un poco representativo del pésimo estado en el que se encontraba esta yegua. Algunos de los hechos que se logró demostrar en el juicio fue que el acusado transportó al animal en un vehículo no acondicionado para ello y en deficientes condiciones, la que luego bajó del vehículo mediando fuerza del móvil. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Como la yegua había sido transportada en un camión o una camioneta sin medidas de seguridad, se golpeó, se quebró los huesos y luego no podía bajarse. No podían bajarla de la camioneta y lo que hace esta persona fue que la amarra del cuello y, si mal no recuerdo, a un árbol y luego mueve la camioneta y por lo tanto el animal cae al suelo por la fuerza de la cuerda en la que estaba amarrado y el movimiento paralelo del vehículo. Esto le provocó golpes y lesiones que le produjeron fracturas que derivaron en su muerte. Además, se constató, en este caso, que el imputado mantenía en dos corrales a otros 17 equinos y 11 porcinos, todos en deficientes condiciones de higiene, sin agua ni alimento, con una condición corporal baja o delgada atribuibles a su alimentación. Este caso, cuando uno revisa la sentencia, es muy crudo en la descripción y en el nivel de maltrato que se había cometido con esta yegua en particular y con todos los otros animales que luego son encontrados en el corral de propiedad de esta persona. Frente a este caso, la decisión del tribunal fue condenar a 812 días de presidio menor en su grado medio, una pena que fue remitida condicionalmente, es decir, la persona no cumplió tiempo de cárcel ni fue privado de libertad o de alguna manera, y además se le impuso la multa de 5 unidades tributarias mensuales, más la pena accesoria de inhabilidad absoluta para la tenencia de animales. Es interesante que en este caso los jueces hacen afirmaciones respecto de la cuestión animal que pueden ser bien problemáticas o cuestionables a la luz de la evidencia científica. Yo acá les dije solo una. Nos dice respecto de los animales, ¿ah? Si bien son irracionales, con seguridad son seres animados y sintientes. Y luego dice, el bien jurídico es la salud y el bienestar animal. Fíjense lo interesante que la sentenciadora en este caso dice que los animales son seres irracionales. Cuestión que la evidencia científica nos muestra como incorrecto, ¿no? Pero de todas maneras asume la sintiencia animal. Y eso lo podemos catalogar de positivo. También es interesante que la sentencia aluda al bien jurídico protegido en este caso, que como habrán visto en la clase de Derecho Penal relativa al maltrato animal, esta es una cuestión que ha sido ampliamente discutida en la doctrina y en la jurisprudencia, y hoy día quizás el consenso más amplio está en considerar que este es el bien jurídico protegido, la salud y el bienestar animal, más allá de que hay tesis
que plantean que en realidad el bien jurídico es la integridad física del animal, eh, cuestión que incluso los permite considerar como sujetos de derecho. Pero ya vamos a volver sobre eso más adelante. Ahora estamos viendo otro caso también en materia penal, eh, y este es un caso súper interesante porque acá lo que ocurre es que se interpone una apelación ante una resolución que aprobó un acuerdo reparatorio ante un delito de maltrato animal. ¿Cuáles fueron los hechos acá? El requerido, molesto porque su mascota, que es un perro de raza mestiza, se comía o mataba gallinas o gansos en su predio, lo cuelga de un árbol hasta causarle la muerte. En este caso, se estimó que la víctima del delito era la cónyuge del imputado, que fue quien denuncia los hechos. Y se llegó a un acuerdo reparatorio que consistía en el compromiso del imputado de elaborar y repartir 200 folletos informativos sobre la normativa del maltrato animal. Este acuerdo reparatorio se aprueba eh, en oposición a lo que pedía el Ministerio Público, que decía no procede un acuerdo reparatorio porque el Código Procesal Penal establece requisitos y entre esos requisitos tiene que tratarse de un delito cuyo bien jurídico sea patrimonial o disponible. Y por lo tanto, el Ministerio Público apela a esta resolución que aprueba el acuerdo reparatorio. Y la Corte de Apelaciones de Temuco estableció que la controversia dice relación con la determinación del bien jurídico tutelado o al menos determinar si aquel es uno de carácter netamente patrimonial. ¿Qué concluyó la Corte de Apelaciones? Que el bien jurídico protegido no es uno de carácter patrimonial y por ende el tribunal acuo no pudo dar su aquiescencia a un acuerdo reparatorio. Si fíjense, se concede la apelación, se revoca la resolución y se fue a audiencia de juicio este caso. ¿Qué ocurrió en la audiencia de juicio? Se condena a esta persona por el delito de maltrato animal, pero en la sentencia del juicio se decidió no aplicar la pena accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales, en atención a que esta persona no tenía otros antecedentes penales, que tenía un trabajo, que parecía una persona bien socializada y que además trabajaba con animales, gallinas, gansos, etc. Por lo tanto, aplicar esta medida accesoria iba a generarle un daño muy grande, en el sentido que le iba a impedir seguir desarrollando su actividad económica. Fíjense interesante en este caso, ¿ah? Como tenemos varias cuestiones interesantes, por una parte, la procedencia o no de los acuerdos reparatorios. Esta es una cuestión, además, que se aprobó en varios casos en el pasado, ¿no? Se concedió acuerdos reparatorios ante delitos de maltrato animal. Y esta sentencia de alguna manera lo viene a resolver esto, la Corte de Apelaciones. A ver, no, usted no puede, no procede el acuerdo reparatorio porque el bien jurídico protegido en este delito no es de carácter patrimonial o disponible. Esa es una cuestión. Pero el segundo, fíjense cómo la aplicación de la pena accesoria dialoga de alguna manera con la actividad económica del imputado. Vamos a otro caso. Este caso, yo diría en principio, no es de derecho animal, pero es de los casos que a quienes se dedican al derecho animal puede ilustrar una práctica muy común de quienes puedan ser sus usuarios o clientes. Este es un caso, una acción de protección que se interpone ante la Corte de Apelaciones de Iquique y que se presentará en el año 2023. Los hechos consistían básicamente en una serie de funas que había publicado una persona por supuesto maltrato animal. Una persona podía ver me parece que era el vecino, podía verlo desde su ventana a una clínica veterinaria y en esa clínica veterinaria veía a un perro que aullaba y que estaba siendo golpeado por un hombre. La persona eh, sube esta información en distintas redes sociales, en grupos de Facebook, funando a la clínica veterinaria. Y la clínica veterinaria interpone esta acción de protección porque veía vulnerados varios derechos y entre ellos, quizá el más importante para este caso, su derecho a la honra, una cuestión que era muy importante para ellos dado
el giro comercial que tenían, ¿no? ¿Qué estableció la Corte de Apelaciones de Iquique en este caso? El derecho a la honra del recurrente ha sido perturbado con la publicación objeto de la presente acción, toda vez que imputarles conducta de maltrato animal, máxime su dedicación al rubro de la medicina veterinaria, pudieron afectar negativamente la percepción de terceros en relación a los recurrentes. Actuar que por lo mismo es ilegal y arbitrario por carecer de razonabilidad al atribuirle públicamente al actor un actuar que produce descrédito y que no se encuentra fehacientemente establecido, siendo objeto actualmente de una investigación penal. La Corte de Apelaciones, por supuesto, que acogió la acción y ordenó retirar todas las publicaciones y abstenerse de realizar otras en el futuro. Este es un caso, como ya les decía yo, que en rigor no es un caso de maltrato, perdón, un caso de derecho animal, pero es un caso que refleja una problemática común para quienes asesoran o atienden usuarios en materia de derecho animal, que este ímpetu que usualmente existe en algunas personas de generar estas funas en vez de esperar que las instituciones hagan su trabajo. En este caso, el hecho estaba siendo investigado penalmente, eh, y de alguna manera este tipo de acciones eh, lo que hacen puede ser incluso trabar las investigaciones o, o quitarle la gravedad a los hechos, eh, la gravedad que tienen los hechos, ¿no? Entonces, de alguna manera quise incluir este caso para mostrarles que esta es una conducta muy desaconsejada, porque efectivamente vulnera otros derechos fundamentales. Vamos ahora con otro caso que también yo les diría que es de aquellos que en principio no es de derecho animal, pero es muy relevante. Este es un caso famoso también que apareció en varios medios de comunicación, el caso de Mera con Seremi de Salud, región de la Araucanía. Es un caso que eh, llega incluso a la Corte Suprema y lo que vamos a ver a continuación es justamente lo que tuvo en cuenta la Corte Suprema para fallar esto en el año 2022. La acción consistió en un recurso de casación en el fondo deducido contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la sentencia de primera instancia en que se acoge una demanda de indemnización de perjuicios por 24 millones de pesos en contra del municipio y el fisco. ¿Por qué se había concedido esta indemnización? Por el ataque de un denominado perro callejero, así lo señala la sentencia, a una niña de 6 años que le provocó una profunda herida cortante en el cuero cabelludo frontal de 10 centímetros de exposición del cráneo y varias otras heridas graves en la cabeza y en el rostro. Frente a estos hechos, la madre de esta niña demanda al municipio y a la Seremía de Salud por una falta de servicios. Lo que argumentan es que estos perros que están en la calle abandonados no pueden estar ahí y que en realidad lo que ocurrió es que el municipio y la Seremía de Salud no cumplieron con sus deberes legales de hacer un control poblacional o mantener en buenas condiciones a estos animales. Y por lo tanto fíjense, responsabiliza a estos entes públicos por este daño que sufre su hija. Y solo para aclararlo, quizás estos montos contemplan no solo el daño a la hija, sino que también el daño moral a ella como mamá por haber vivido esta situación. ¿Qué argumentó la Corte de Apelaciones de Temuco al momento de confirmar esta sentencia en primera instancia? Dice que los hechos dan cuenta de una conducta negligente y descuidada en virtud de la gran cantidad de perros vagos existentes en la ciudad, lo que constituye una clara falta de servicio. Frente a esto, la Corte Suprema rechazó el recurso porque estimó que estaba bien fundamentada la sentencia. Vamos con otro caso. Este caso también es famoso, lo he escuchado en varias de las clases anteriores, el caso de Igor Ibambú.
Este es un caso que, si bien no fue objeto de apelaciones ni nada por el estilo, es un caso que por lo novedoso quizás ha tenido una importante repercusión. La sentencia se dicta en el año 2022 por parte del octavo juzgado civil de Santiago. La demanda que se interpuso fue de cese gratuito de bien común pro indiviso, donde el demandante solicita el pleno uso y disfrute de las dos mascotas en proporción a sus derechos cuotativos. Aquí se trataba básicamente de una pareja que vivía en una relación de concubinato por 5 años. Eh, un poco para reseñar la historia, eh, el, el hombre en este caso tenía una profesión que tenía que ver algo con la aeronáutica, parece que era piloto o algo por el estilo, y como no estaba mucho tiempo en la casa, le regala a su pareja eh, a uno de estos perros, que parece que era Igor, le regala a Igor, y luego se dan cuenta que Igor no estaba como muy contento y de alguna manera llegan a la conclusión de que necesitaba compañía, y en esto de necesitar compañía someten a Igor a un tratamiento de fertilidad asistida para que pueda tener un hijo que iba a ser Bambú. Y Bambú es el hijo de Igor que se va a vivir con esta pareja. ¿Por qué cuento esto? Porque me parece interesante, de alguna manera, la lectura que podemos hacer de esto, ¿ah? De cómo también la cosificación de los animales se puede dar incluso en el seno familiar. Esto es una cuestión que varias investigaciones han ido mostrando, que a pesar de que existen actitudes mucho más positivas a incorporar a los animales en los grupos familiares y a considerarlos como uno más del miembro familiar, usualmente son miembros de segunda clase o cuyos intereses pasan a segundo plano o son instrumentalizados. Y creo que una interpretación de esto podría ser aquella. No conozco todos los hechos, sino solo los que aparecen en la sentencia, y por lo tanto eh, es posible que este comentario mm, no sea aceptado. Lo interesante de este caso es que fíjense que estamos ante un juicio netamente civil. Y la decisión acá de este juzgado fue que, si bien la acción intentada se encuentra claramente definida, la materia y el objeto es bastante especial en cuanto a la naturaleza del bien, esto es, dos animales. De alguna manera la jueza acá entiende que, si bien estamos en el ámbito de los bienes en materia de derecho civil, ella dice, no puedo aplicar de alguna manera estrictamente el régimen de los bienes. Aquí hay un objeto que es especial. Y luego de revisar los antecedentes, la jueza llega a la conclusión que la propiedad de estos animales en realidad pertenecía a ambas partes. Esto tenía que ver con unas cuestiones probatorias, porque si bien así había sido el hombre quien había comprado a Igor y luego había pagado por el tratamiento de fertilización asistida para obtener a Bambú, por lo tanto, en rigor, él era el dueño. La verdad es que la mujer era la que los paseaba, los llevaba a los veterinarios, por lo tanto, la gente la conocía a ella como la dueña, además de que ella también lo había inscrito en el Registro Nacional de Mascotas. A pesar de que el tribunal aclara que esto no es prueba de dominio, pero no estaba tan claro que el dueño era solo el hombre, porque además parece que se lo había regalado. Entonces, bueno, la jueza opta por decir, mire, la propiedad es de ambas partes, y atendía la especialidad de esta acción incoada en cuanto a su objeto. Señala la jueza, no debe ni puede interpretarse únicamente en un sentido económico-patrimonial, sino en la posibilidad de disfrutar y gozar de las mascotas en su sentido más amplio, que incluye su compañía, así como su ámbito afectivo, puesto los perros son seres que sienten y manifiestan sus emociones. Fíjense, acá la jueza asume que estamos ante una cuestión de derecho civil, pero ella dice, yo no puedo interpretarlo solo en el sentido económico y patrimonial. Pero luego añade que, bueno, está la posibilidad del disfrute y el goce. Seguimos en la propiedad, pero incorpora este ámbito afectivo respecto de los seres humanos, pero termina asumiendo que son seres que sienten y manifiestan sus emociones. Así,
La jueza establece que resulta de toda justicia que ambos puedan mantenerlos bajo su protección y cuidado compartido. Así se acoge la demanda y se decreta el cese del uso gratuito respecto a los perros y en consecuencia la tenencia de los animales deberá ser compartida por sus copropietarios cada 3 meses por cada uno de ellos. Aquí me parece, y creo yo que la lectura que podemos hacer, que en algún minuto algunas voces planteaban que esto era alguna especie de reconocimiento de las familias multiespecie y efectivamente puede ser una primera aproximación a reconocer este fenómeno, aunque es bien lejano, pero quizás donde yo pondría el foco es que la jueza asume que esta cuestión está reguladísima en materia de derecho civil y de alguna manera lo que hace la jueza es resolver este caso en clave civilista, pero tratando de hacerlo con un espíritu más del derecho de familia. Entonces, el margen de acción de la jueza acá era bien acotado, pero de alguna manera trata de resolverlo, trata de, de utilizar las reglas que tiene, que son bien estrictas, para poder dar una solución inspirada en el derecho de familia. Y eso de alguna manera demuestra la necesidad de reformas en esta materia. Eh, Nosotros sabemos que a nivel comparado varias jurisdicciones han reconocido la existencia de familias multiespecies a nivel jurisprudencial y que en varias partes del mundo se tramitan proyectos de ley que buscan dar una respuesta ante esta situación, porque es una situación bastante común. Y Chile, por cierto, no es la excepción. Y vamos al último caso que va a ser objeto de revisión en esta sesión, antes de que nos vayamos a una pequeña pausa. Este también es un caso ya conocido para ustedes, tuvo bastante repercusión mediática, el caso del orangután Sandai, en una sentencia, dos sentencias muy interesantes. Consistió esto, la acción que se presenta, una acción de amparo constitucional, el más conocido como un habeas corpus, y los hechos que denuncia la Fundación Justicia Interespecie, yo les diría muy resumidamente, es el confinamiento solitario del orangután Sandai en condiciones muy inadecuadas para su especie. Se trata de un escrito muy extenso que contiene amicus curiae y un montón de información muy interesante y varios argumentos que intentaban sostener este amparo constitucional. Y frente a estos hechos, que son descritos de manera pormenorizada en extenso texto, eh, son respondidos por la Corte de Apelaciones de San Miguel con una sentencia muy escueta, eh, que dice básicamente que del tenor del recurso deducido no se advierte una vulneración de garantías constitucionales susceptible de cautelarse por esta acción extraordinaria. Asimismo, esta no resulta ser la vía idónea para obtener las pretensiones que se indican en el petitorio de su presentación y visto además lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y el auto acordado de la Corte Suprema, se declara inadmisible el recurso de amparo. En términos argumentativos, cuando uno revisa esta sentencia, llama profundamente la atención que la Corte de Apelaciones lo que hace es efectuar afirmaciones que luego no evidencia o no prueba o no fundamenta, no argumenta. Por ejemplo, dice, no se advierte una vulneración de garantías constitucionales susceptible de ser cautelada por esta acción extraordinaria, pero no dice por qué. Dice que no se advierte, pero no explica concretamente por qué no advierte esto. No lo explica, ¿no? Luego dice, esta no resulta ser la vía idónea para obtener las pretensiones que se indican en el petitorio, pero no dice tampoco por qué no es la vía idónea. Entonces, lo que vemos en esta sentencia es una clara falta de argumentación. Obviamente, lo que estaba haciendo acá la Corte de Apelaciones era zanjar la cuestión por cuestiones más bien formales, pero tampoco quiso explicar por qué era inadmisible. Cuestión que la Corte Suprema sí se va a ver forzada a hacer, aunque vamos a ver que no con mucho éxito. Esta sentencia fue apelada
y por lo tanto la Corte Suprema tuvo que conocer de esta acción. La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelación y señala que el artículo 19 de la Constitución Política de la República refiere que la Constitución asegura a las personas y de conformidad con lo establecido en el diccionario de la Real Academia Española, persona es todo individuo de la especie humana. Se confirma la sentencia apelada. Ustedes se acordarán de sus cursos de introducción al derecho en primer año de la universidad, cuando se revisan los elementos o métodos de interpretación de la ley. Estas normas que están en nuestro Código Civil, donde se establece, por ejemplo, el elemento gramatical, el elemento histórico, el elemento lógico, sistemático y el teleológico. Es decir, las formas como se interpreta la ley, las reglas que nos establece el Código Civil. Y el Código Civil es muy claro en establecer cómo se tienen que aplicar estas reglas de interpretación. Y de hecho, la regla por excelencia que se va a aplicar con preeminencia o prevalencia respecto de las demás es el elemento gramatical. Cuando el Código Civil nos dice, si cuando el tenor de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Entonces, el legislador establece una regla. Nos dice, a ver, si está claro lo que queremos decir en términos gramaticales, yo no tengo por qué preguntar cuál es el espíritu de la norma, lo que se esperaba, nada por el estilo. Entonces, fíjense que la Corte Suprema adopta este criterio para efectos de resolver. Lo que hace es simplemente aclarar, bueno, ¿qué entendemos por persona? Y en vez de preguntarse filosóficamente qué es una persona o qué es lo que entendemos en materia jurídica por persona, acude en su lugar a la Real Academia Española. Y esto, para un estudiante de derecho de primer año, puede parecer como una solución correcta, pero es correcta en la medida en que estamos interpretando normas de rango legal. Porque ustedes se acordarán también que en el constitucionalismo chileno hay una de las cuestiones que ha sido que fue objeto en su minuto de bastante debate y que fue resuelta por la doctrina. Y que es que por mucho tiempo se interpretó el texto constitucional utilizando las reglas que nos daba el Código Civil. Es decir, fíjense, tenemos una norma de rango superior, pero para interpretar esta norma de rango superior se utilizaban normas, reglas que nos da una norma de rango inferior, el Código Civil. Y en algún minuto los constitucionalistas dijeron, a ver, pero esto no puede ser. Sí, ¿cómo vamos a interpretar la Constitución de acuerdo a lo que nos dice la RAE? Las reglas de interpretación de la Constitución son de materia constitucional. Es la propia Constitución la que nos tiene que entregar esas reglas de interpretación. Y a partir de estos desarrollos teóricos, los constitucionalistas llegan a la conclusión de que en realidad el elemento gramatical no puede ser el más importante a la hora de interpretar la Constitución, sino que tiene que ser el elemento teleológico, también el lógico, en el sentido de que, fíjense que los textos constitucionales contienen algo eh, que se repite en muchos textos, que son los principios y valores. Una cuestión fundamental de cualquier constitución son los principios y los valores. Principios y valores que tienen que inspirar el cómo vamos a interpretar la constitución. Entonces, llama la atención que de alguna manera la Corte Suprema haya echado por la borda la importancia de la interpretación teleológica a la luz de los principios y valores eh, a la hora de interpretar alguna disposición y se inclina simplemente por utilizar las reglas del Código Civil al utilizar el elemento gramatical para interpretar. Obviamente, yo no estoy afirmando acá que la Corte Suprema se equivocó y tuvo que haber aplicado otro método de interpretación. Esto obviamente se hace intencionadamente para evitar entrar a discutir el fondo de la cuestión, que es básicamente qué entendemos por persona, y ahorrarse esa discusión filosófica y la fundamentación de fondo de por qué vamos a decir que solo nosotros los seres humanos y lo que nosotros queramos son personas, ¿cierto? Pensemos en las personas jurídicas. Entonces, en este sentido, fíjense que estas dos sentencias
constituyen de alguna manera una manifestación de un escaso interés por parte de nuestros tribunales superiores de justicia de abrirse a discutir el tema. Y eso me parece lamentable. Sin embargo, y aquí ocurre otra anomalía. Esta sentencia de la Corte Suprema no termina ahí. Fíjense que descarta la posibilidad de declarar admisible esta acción, pero dice, sin perjuicio de lo resuelto, se dispone que el SAC deberá adoptar todas las medidas que resulten apropiadas para cautelar el cumplimiento por parte del WINSO de la normativa legal en relación al primate orangután de Borneo conocido como Sandai, en específico, el que la privación de su libertad no le ocasione sufrimiento y alteración de su normal desarrollo, verificando que se cuente con las instalaciones adecuadas para su especie, evitándose todo maltrato y deterioro de su salud. Entonces, fíjense qué interesante, porque la Corte ya dijo que era inadmisible la acción, pero de todas maneras ordena a un ente público a que adopte medidas para garantizar ciertas cosas. Y en este discurso, además, la Corte Suprema, fíjense que alude a una privación de su libertad. Es decir, la Corte Suprema, podríamos argumentar, está asumiendo implícitamente que Sandai está siendo privado de su libertad. Y si hay alguien que está privado de su libertad, es un alguien, no es un algo, ¿no? No es una cosa. ¿Cómo una cosa va a estar privada de libertad? No tiene sentido, ¿no? Entonces, fíjense eh, cómo de alguna manera en esta idea de sacar rápido la resolución, como de resolver el asunto y para dejar tranquila a esta fundación eh, que estaba interponiendo este recurso, bueno, dice, bueno, pidámosle al SAC que vea esto y quizás en una desprolijidad se alude a la privación de libertad de este animal. Esta sentencia, de alguna manera, corta o reduce las posibilidades que podamos tener en el futuro con el texto constitucional vigente de poder discutir acerca de la posibilidad de considerar a otros animales como sujetos de derechos o titulares de al menos algún derecho. Y en ese sentido, claro, es una sentencia que es devastadora para la corriente del animalismo que busca la consagración o el reconocimiento de derechos en favor de los demás animales. Bien, vamos a tomarnos entonces unos 5 minutos de pausa para que podamos refrescarnos y luego volvemos a ver si es que tienen preguntas, comentarios, con qué sensación se quedan luego de ver estas sentencias. Bien, volvemos en 5 minutos y para que preparen sus intervenciones.
Bien, ya estoy de vuelta. Antes de continuar, les ofrezco la palabra. No sé si quisieran comentar algo, dar sus opiniones, si tienen alguna inquietud o si prefieren reservarla para más adelante. Ustedes me dirán. Estoy también atento a los comentarios por escrito. ¿Alguien se anima? Yo tengo una duda. Hola Eh, Isabel, Hola. cuéntanos. Lo he preguntado en otras ocasiones y normalmente la respuesta es la misma. Para los animales en granja, el litigio estratégico y en general los antecedentes jurisprudenciales pues no son un fuerte y no se ve como algo estratégico. Entonces, supongo que Chile es el mismo caso y que pues este grupo de animales sería como los últimos, ¿no? Bueno, efectivamente, Isabel, si bien hay algunas normas de protección de bienestar animal que revisaron en clases anteriores, litigio estratégico en este ámbito no se ha visto. Y de hecho yo les diría, quizás el único caso de litigio estratégico que podemos identificar en Chile claramente es el caso del orangután Sandai que acabamos de revisar. En el ámbito productivo hay un par de sentencias con relación a la industria de la acuacultura. Sin embargo, como yo les advertí al inicio de la sesión, se trata de sentencias donde se discute el cumplimiento o no de estándares ambientales, de manera que hay una nula o escasa consideración a los intereses animales, sino que simplemente se busca verificar si se cumple o no con el estándar ambiental. Así que, bueno, lamentablemente continúo con la misma respuesta que te han dado hasta ahora. Y porque, por ejemplo, en Estados Unidos que está la Prop 12, que pues los ganaderos ya intentaron acciones hasta la Suprema Corte, que la Suprema Corte dijo que no, pero se podría esperar que en otros países pase, ¿no? Conforme vayan avanzando las legislaciones, sobre todo en la crianza, que es la parte más desprotegida, o al menos acá en México, supongo que podrían darse estos antecedentes que son peligrosos para el activismo. Sí. Bueno, un poco la invitación que les tengo es justamente en esta parte, que conversemos de litigio estratégico a partir de tres casos que me gustaría mostrarles en el ámbito internacional y que creo que pueden ser inspiración para pensar en, en cómo dentro de nuestros ámbitos de desempeño pudiésemos iniciar una acción de este tipo. Gracias, Isabel. No sé si alguien más quisiera plantear algo, tiene alguna pregunta o avanzamos nomás. Ustedes me dicen. Vamos entonces. Bien. Vamos con esto, que la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención porque efectivamente, como ya nos advertí Isabel, esta es una herramienta que ha sido utilizada a nivel mundial para poder lograr cambios sustanciales eh, en distintos ámbitos. Y en este caso, bueno, yo les quise traer esta definición que es del ámbito de los derechos de la infancia, pero me parece que eh, ilustra muy bien el contenido de lo que es el litigio estratégico. Esta definición nos dice que el litigio estratégico, a veces llamado también litigio de impacto, conlleva seleccionar y llevar casos ante las cortes con el fin de crear cambios amplios en la sociedad. Las personas que optan por el litigio estratégico quieren usar la ley o el derecho para dejar una señal duradera más allá de ganar un caso particular. Y es en este contexto que creo que es importante volver a los básicos. Y lo digo en dos sentidos. Volver a los básicos en términos de estos casos que han sido paradigmáticos y que han logrado cambios que, que todavía sus consecuencias no podemos medirlas porque siguen estando en desarrollo. Pero además, en volver a los básicos me refiero a que volvamos a mirar cuestiones esenciales del derecho y a mirarlas desde otra óptica para ver si desde esa relectura o reinterpretación podemos encontrar cabida a otras formas de proteger a los demás animales. Vamos entonces a hacer una muy breve, esto es muy breve, ¿ah? Breve reseña del caso eh, de Sandra.
Y yo me quiero detener en tres cuestiones en los tres casos que les voy a mostrar. Primero, los fundamentos que se utilizaron para poder sostener una sentencia. Y en este caso, tenemos un trabajo en particular que fue decisivo, que es el trabajo de Eugenio Raúl Zaffaroni, titulado La Pachamama y el Humano, un libro muy breve, pero un libro muy profundo en sus planteamientos. Y si hay una lectura que me gustaría recomendarles hoy, es este libro. Porque no solo además trata la cuestión animal, sino que también trata la cuestión ecológica, algunas intersecciones. Y es un libro que además no solo se queda en lo teórico, sino que también toma algunos elementos normativos para impulsar una reinterpretación. En este libro, así como en el libro clásico de Zaffaroni, Derecho Penal, él ya advertía la cuestión relativa al bien jurídico protegido tras el delito de maltrato animal. Y él argumentaba, a partir del tipo penal argentino, lo voy a mostrar acá, un tipo penal del año 1954. Es decir, fíjense que aquí no se impulsó una reforma legal ni nada por el estilo, él miró lo básico, volvió a los básicos. Y se dio cuenta que en el tipo penal dice, será reprimido con prisión de 15 días a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. Él dice, si hacemos víctima a los animales de estas acciones, entonces el titular del bien jurídico protegido en este delito es el propio animal. Y si el animal entonces es titular de un bien jurídico protegido, y nos dice qué son los bienes jurídicos protegidos, que son aquellos bienes esenciales, lo más básico, lo más importante, y que por eso requiere de la acción en materia penal. ¿Se acuerdan de la última ratio? Es decir, el último recurso son los delitos. La idea es no llegar a eso. Entonces dice, si el animal es la víctima, entonces es el titular del bien jurídico protegido. Y si es el titular del bien jurídico protegido, entonces tiene que ser un sujeto de derecho. Y fíjense que con esta interpretación que él desarrolla en este libro, La Pachamama y el Humano, es utilizado luego por los tribunales argentinos para poder fundamentar una decisión que todos conocemos, ¿no? Considerar en este caso a Sandra como persona no humana, sujeto de derechos. También quise poner acá otro libro que aparece citado en esta sentencia, que es el libro de Valerio Pócar, Los animales no humanos por una sociología de los derechos. Este es uno de los primeros libros que yo leí en materia de derecho animal, y que me parece que es un libro súper claro en su relato, en cómo va presentando los argumentos. Y también les recomiendo, es un libro que si bien no es muy novedoso en cuanto a sus postulados, sí es muy claro en poder plantear los argumentos en favor de la protección animal y en el reconocimiento de estos individuos como sujetos. Porque además mira el fenómeno jurídico no como una cuestión aislada, normativa, pura, sino como una cuestión social. Eh, Fíjense entonces que aquí yo quiero destacar tres elementos. Fundamentos que son teóricos o doctrinarios, dogmáticos, una interpretación de alguna norma vigente con un resultado novedoso. Vamos ahora a hacer lo mismo respecto de otra sentencia, pero ahora de México. En este caso, estábamos ante la dictación de una ley del estado de Veracruz, si mal no recuerdo, que lo que hacía era prohibir las peleas de gallos en una ley de protección animal que estaban dictando en ese minuto. Esta ley se dicta y una agrupación de personas que desarrollan esta actividad interponen una acción ante el tribunal que corresponde para decir que esto en realidad estaba atentando contra sus derechos fundamentales, entre ellos la libertad de trabajo, la propiedad, etcétera. Entonces, frente a eso, la Suprema Corte de la Nación se pregunta si son las peleas de gallo una expresión cultural que está amparada prima facie por el derecho.
como para, como para que a través de una ley no se pueda prohibir. Es decir, un poco acá lo que estaba planteando la Corte y la argumentación de los recurrentes en este caso es, oye, aquí estamos ante un derecho fundamental que ustedes me están limitando por vía legal. ¿Qué pasa con mi derecho fundamental? Ese es un poco el cuestionamiento que se hace. ¿Cuáles fueron los fundamentos que se tuvieron en cuenta a la hora de dictar esta sentencia? Primero, la Suprema Corte reconoce que la protección del medio ambiente es insuficiente para tutelar los intereses de los animales y establece claramente una discusión que es de muy larga data en materia de derecho animal versus derecho ambiental. Esto de que son cosas distintas. Si bien a veces confluyen, hay puntos de intersección, no protegen lo mismo. Y eso lo deja súper claro la Corte al iniciar su argumentación. Luego, asume que los gallos son seres sintientes y que por lo tanto su bienestar importa. Hasta ahí no hay nada nuevo. ¿Dónde está el fondo de la argumentación? La Corte nos dice el principio democrático, es decir, esta idea de que el pueblo es soberano de dictarse las leyes que estime pertinentes a través de un poder legislativo donde están representadas la mayor diversidad de la comunidad. Sí, el principio democrático, a partir del principio democrático hemos llegado a esta dictación de una ley. Y si democráticamente hemos dicho que esto no se va a seguir realizando, tenemos que respetar este principio democrático. Lo interesante viene acá. La Corte va más allá y dice, además hay que distinguir. Hay principios constitucionales de primer y segundo grado. Y dice, hay unos principios de segundo grado que aparecen en la teoría de Carlos Bernal. Nos dice que son estos principios que no aparecen escritos, pero que se pueden desprender porque no están prohibidos o no los contradice una norma vigente. Una cuestión un poco extraña. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos dice, hay principios que están, pero que no vemos. Entonces, a partir de esta idea, fíjense la interpretación que hace la Corte mexicana. Dice, la protección del bienestar de los animales es una finalidad que puede limitar de manera legítima los derechos fundamentales de los quejosos. No solo porque en atención al principio democrático debe considerarse que constituye un principio constitucional de segundo grado, que puede oponerse a principios de la misma jerarquía normativa, como los derechos fundamentales, sino especialmente porque se trata de una finalidad plenamente compatible con los valores propios de una democracia constitucional. De esta manera, esta Suprema Corte entiende que en una sociedad libre y democrática, la protección del bienestar de los animales puede justificar una limitación a los derechos fundamentales. Fíjense, y esto me parece tremendamente interesante, cuando uno revisa la Constitución mexicana, la palabra animal no aparece mencionada en ninguna parte de su texto. No hay disposiciones que se orienten a proteger a los animales, ni nada por el estilo. Y sin embargo, aún así, se ha interpretado que existe un principio constitucional implícito de protección del bienestar de los animales. Esto a mí me parece que es una rareza, porque a diferencia del caso anterior donde había un sustrato normativo, ¿cierto? Estaba este artículo que decía el que si eres víctima, entonces de ahí sacamos que si es víctima es titular del bien jurídico, acá no había nada. Acá no había una norma de cuál poder agarrarnos. Pero sin embargo, el tribunal acá, la Corte, da preeminencia al principio democrático. Dice, a ver, esto lo decidimos democráticamente. Y este principio democrático que tiene rango constitucional puede dar lugar a otros principios de segundo grado que tienen rango constitucional, como la protección del bienestar animal. Y este principio que está implícito tiene además la aptitud de limitar derechos fundamentales. Que yo les diría, personalmente creo que esta es de las cuestiones que
mayor preocupación de parte de los que se dedican al derecho animal debiese concitar. Porque si ustedes se dan cuenta, hoy día la cuestión de la constitucionalización de la protección animal ha cobrado una gran relevancia justamente porque a partir de nuestros derechos fundamentales nosotros seguimos pasando por alto o de alguna manera disminuyendo o quitándole valor a las protecciones animales. ¿Por qué? Porque las protecciones animales suelen situarse a nivel legal y por una cuestión de jerarquía normativa siempre va a tener preeminencia una norma de rango constitucional como los derechos fundamentales. En este caso, entonces, el resultado fue que se prohibieron las peleas de gallo a partir del principio constitucional implícito de bienestar animal. Esta es una batalla que si bien fue ganada, es una batalla que no está concluida. Eh, de hecho, actualmente se está discutiendo y lo está viendo la Corte Suprema, la Suprema Corte, si es que va a ser posible prohibir las corridas de toros en México. Em, entonces, en definitiva, de alguna manera, estos terrenos en disputa están permanentemente en disputa. Y esto ocurre además porque piensen que así como se interpretaba la presencia de un principio implícito, en cualquier minuto la Corte podría cambiar de opinión y decir que no existe este principio. Y esto ocurre porque no hay un sustrato normativo que permita afirmar la existencia de este principio. Bien, entonces tenemos un buen resultado por una estrategia interesante, pero sin embargo, a largo plazo podríamos decir que puede ser débil, porque dado que no hay un sustrato normativo, es difícil interpretar eh, algo que no existe, ¿no? Algo que se deduce implícitamente. Y vamos con el tercer caso. El tercer caso también es un caso muy famoso, ustedes lo conocerán, el caso de Estrellita, la mona chorongo de Ecuador, respecto de la cual hubo varios procesos judiciales, pero nos vamos a quedar solo con la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador del año 2022. Sentencia que, por cierto, termina con la declaración de los animales como sujetos de derechos. ¿Cuáles son los fundamentos? Yo les diría de manera muy resumida que aparecen en esta sentencia, que es una sentencia larga. Primero, hay varios amicus curiae, es decir, informes de expertos o de organismos que aportan elementos de juicio para que la Corte pueda resolver. ¿Y por qué lo nombro? Porque estos amicus son muy citados luego en el razonamiento de la sentencia. Este caso además alude a los precedentes argentinos. Entonces fíjense cómo, de alguna manera, una sentencia en una jurisdicción completamente distinta sirve como fundamento acá también para la dictación de esta sentencia. También aparece este trabajo de Zaffaroni, La Pachamama y el humano, entre otros varios trabajos más y otros principios, pero yo quise solo resumir estos tres, pero hay varias otras cosas más que aparecen como fundamento. ¿Cuál fue la interpretación? En la Constitución de Ecuador tenemos varias disposiciones que reconocen a la naturaleza como sujetos de derechos, habla de derechos para la naturaleza, señala cuáles son esos derechos, etc. Y ante esto tenemos una norma, ¿cierto?, que habla de los derechos de la naturaleza y la pregunta es si la naturaleza es sujeto de derechos. ¿Esa calidad de sujeto comprende solo a esta unidad holística o también comprende a las partes que forman, que componen este todo? En términos muy simples, los animales si son parte de la naturaleza, podemos interpretar que así como la naturaleza es sujeto de derecho también lo son estas partes, es decir, los animales. Y la Corte Constitucional llega a la conclusión de que los derechos de los animales son una dimensión específica de los derechos de la naturaleza. Vemos acá una vez más un texto constitucional donde si bien la palabra animal aparece en la Constitución de Ecuador, aparece para efectos de con finalidades más bien humanas, no de protección animal. No hay normas de protección animal en la Constitución de Ecuador.
Pero fíjense cómo a partir de un texto explícito que reconoce la naturaleza, la interpretación que podemos hacer es, bueno, los animales son parte de la naturaleza, y si la naturaleza es sujeto de derecho, los animales también lo son. Y esa es la conclusión a la que llega la Corte. Esta sentencia, fíjense que tiene además la virtud de que es una sentencia que aclara una cuestión por la naturaleza misma de la instancia. Porque aquí lo que hace la Corte Constitucional es seleccionar este caso para efectos de revisarlo y establecer eh, cuál va a ser la postura del Estado de Ecuador respecto de la pregunta si los animales son unos sujetos de derechos. Y por lo tanto, las consecuencias, los efectos de esta sentencia no van a ser para el caso particular, sino que son efectos erga omnes. Tanto es así que en esta sentencia la Corte Constitucional, entre varias disposiciones, le ordena al Poder Legislativo a que pueda dictar una ley sobre los derechos de los animales. Al día de hoy, si bien la Corte Constitucional establece un plazo acotado para dictar esta ley, hasta el día de hoy no se ha podido arribar a un consenso, pero resulta extremadamente llamativo que hablemos de derechos animales propiamente tales y que exista hoy día la misión de un poder legislativo de consagrar cuáles son estos derechos, cómo se van a aplicar, etcétera. Fíjense que a partir de estos casos y otros que pudiésemos considerar, yo quisiera poner de relieve la importancia de los fundamentos doctrinales, eh, la importancia de la labor investigativa que realizan los autores en materia de derechos animales. Fíjense que este libro de Zaffaroni, La Pachamama y el humano, en su relectura que hace del tipo penal de maltrato animal en Argentina, tiene un impacto tremendo. Y en el caso chileno, fíjense que hay un artículo de Juan Pablo Mañalich, que si mal no recuerdo se llama Animalidad y Subjetividad, donde él analiza el actual tipo penal de maltrato animal en Chile y en particular el artículo 291 ter, y a partir de esta norma, él llega a la conclusión de que en Chile los animales son sujetos de derechos. Cuando nosotros miramos el trabajo de Alfonso Enrique, eh, que se titula algo por el estilo como el principio de protección animal, no me acuerdo del nombre, pero está publicado en la revista Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, él plantea, a partir de una inducción, él dice, detrás de todas las normas de protección que tenemos, de protección animal que tenemos en Chile, nosotros podemos inferir la existencia de un principio. Y él le pone nombre, dice este principio de protección animal. Y fíjense la importancia que tienen los principios, ¿ah? Porque se acuerdan cuál es la utilidad de un principio. En general, los principios se utilizan para poder interpretar normas, para llenar vacíos normativos, etcétera, para orientar una actividad interpretativa. Vámonos un poco más lejos. Saskia Stucky publica en el año 2020 un interesante artículo que se titula algo así como Hace una teoría del derecho animal legal y habla de derechos simples y fundamentales para los animales. Este es un texto, yo se los dejé, todos estos textos están en la carpeta compartida, excepto el de Zaffaroni, eh, y es un texto que además está disponible en español, por si quisieran mirarlo. A mí me parece que este es uno de los textos que es importante que quienes se dedican al derecho animal lo lean. ¿Por qué? Porque ella nos invita a hacer una relectura de todas las normas de protección animal. Y lo voy a explicar súper en simple con un ejemplo más doméstico. Cuando nosotros en el Código Penal ponemos que se sanciona a quien le cause daño, dolor o sufrimiento al animal, nosotros podríamos releer esa norma de la siguiente manera. Podemos decir que los animales tienen el derecho a que no se les cause daño, dolor o sufrimiento. Cuando la ley de tenencia responsable, en el caso chileno, dispone que se le tienen que dar alimento y albergue adecuado a los animales, nosotros podríamos releer esa norma y decir que entonces esos animales tienen el derecho a que se les den un albergue y alimentación adecuada.
De alguna manera, lo que hace esta autora es invitarnos a releer un montón de normas positivas sobre protección animal y yo les diría un poco lo que nos invita ella a hacer es a leer estas normas en clave de derechos. Si fíjense lo interesante de cómo podemos tomar algo que ya existe y mirarlo, darle una vuelta. Y en un sentido similar, hay varios trabajos de Visa Kurki, y en particular yo les dejo acá un trabajo del año 2024, donde él se hace cargo de una discusión bien antigua en materia de derecho animal, que es esta dualidad de sujeto-objeto, cosa-persona, como que fueran dos extremos y es lo uno o lo otro, esta clasificación binaria, ¿no? De que usted es uno o lo otro, pero no puede ser entre medio. Y él nos dice, ojo, que estas categorías de persona, no persona, él le pone ese nombre, tienen límites bien borrosos. Entonces, si nosotros pensamos en esto, fíjense, y para él lo plantea así, es difícil sostener actualmente que los animales son cosas, en el sentido tradicional. Es muy difícil hoy día sostenerlo, porque hay tantas protecciones en su favor que en realidad no son cosas. Y pensar el derecho en esta lógica binaria también muchas veces a nosotros nos encierra en hacer interpretaciones que en realidad están ancladas en ideas que nos enseñaron en las facultades de derecho, pero que no tienen por qué ser así. Hoy día el fenómeno de la descosificación animal es clara muestra de aquello. Hay distintas fórmulas de descosificar a los animales. Eh, entonces, fíjense cómo a partir de estos fundamentos doctrinales que yo les estoy mostrando, nosotros podríamos eventualmente pelear ante un tribunal una relectura a normas que son vigentes. Y en ese sentido, les quiero mostrar algunas herramientas interpretativas que las saco a partir de tres atributos del ordenamiento jurídico, según Agustín Esquela. Otros autores los tratan como características del ordenamiento jurídico, la unidad, la coherencia y la integridad. Vamos a ir uno a uno. La unidad del ordenamiento jurídico nos indica que el ordenamiento jurídico, en el caso chileno, por ejemplo, es uno solo, ¿cierto? Todas las normas encuentran su fundamento de validez en otras de rango superior y llegan hasta la norma de mayor jerarquía que fundamenta la validez para todas las normas hacia abajo. Entonces, cuando uno revisa la unidad del ordenamiento jurídico, lo que uno hace es hacer el examen de validez de las normas para ver si estas normas siguen estando válidas dentro del ordenamiento jurídico. Lo voy a explicar con el ejemplo. La derogación tácita es una figura típica en materia del examen de validez. Si yo demuestro que hay otra norma que es posterior o que es de rango superior y que es contradictoria, yo puedo derogar tácitamente una norma. La puedo sacar del ordenamiento jurídico sin necesidad de hacer una reforma legal. Fíjense esta fórmula. Fíjense que es lo mismo que ocurre con, en el caso chileno, la acción de inaplicabilidad, que yo dejo de aplicar una norma que es válida, que existe en el ordenamiento jurídico, pero no la puedo aplicar en este caso. Y más allá, la inconstitucionalidad. Estas son figuras que se utilizan, que están disponibles, con las que podemos nosotros examinar la validez de normas vigentes hoy día. Sin ir más lejos, en una propuesta teórica, la profesora Taeli Gómez Francisco se pregunta legítimamente, dice, ¿podemos seguir sosteniendo que los animales siguen siendo cosas en el derecho chileno? Y ella dice, yo entiendo que esa norma, las normas del Código Civil que clasifican a los animales como bienes, están derogadas tácitamente por todas las normas posteriores que les han dado protección y que de alguna manera han restringido todas las facultades del dominio que se ejercen sobre ellos. Fíjense entonces, un poco la invitación que les estoy haciendo es a que veamos las herramientas que existen y ver cuál podríamos eventualmente utilizar. Vamos con la segunda característica o atributo del ordenamiento jurídico, la coherencia. La coherencia quiere decir que en un mismo ordenamiento jurídico no pueden coexistir normas que sean contradictorias entre sí. Tiene que haber una armonía. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos problemas de coherencia, usualmente eso se va a resolver con reglas de interpretación, va a resolver, por ejemplo, las antinomias.
Yo acá le pongo la reinterpretación, para que tomemos cosas que existen y a ver si les podemos dar una vuelta de tuerca. Y en este caso, pensemos en el bien jurídico protegido eh, tras el delito de maltrato animal. Si yo interpreto las normas que sancionan el maltrato animal en Chile, yo puedo entender claramente que ahí hay un sujeto de derechos. Cuando nosotros miramos el estatus jurídico de los animales, muchas veces, y hasta el día de hoy en las facultades de derecho, se asume que los animales son cosas. Pero cuando uno mira el resto de la normativa, esa es una afirmación que es difícil de sostener. Pensemos en la tesis de Saskia Stucky, que nos dice, bueno, releamos todas estas normas de protección como derechos. ¿Podemos interpretar entonces que en realidad los animales en Chile tienen algunos derechos? Yo creo que sí, que podemos desprender de la normativa vigente algunos derechos o protoderechos. Saskia Stucky, cuando elabora su teoría, ella dice, ella es realista también, ¿ah? No dice que tienen derecho, por lo tanto dejamos de explotarlo. Ella dice, son derechos, pero son derechos simples, son derechos derrotables, que van a ceder ante nuestros derechos fundamentales. Entonces ella dice, aquí hay dos categorías de derechos, pero siguen siendo derechos igual. Y si hay derecho, hay un sujeto detrás de él. Pensemos en la reinterpretación del concepto de familia. Hoy día, el derecho se ha abierto a la posibilidad de concebir un montón de modelos familiares. Y si ustedes se fijan en general, los textos no señalan quién es familia, sino que establecen que hay un vínculo afectivo, hay convivencias, etcétera, hay algunos elementos. Y hoy día perfectamente podríamos reinterpretar la familia como multiespecie, como lo han hecho tribunales en Colombia, en México o en Argentina. Y finalmente, si miramos la integridad como atributo del ordenamiento jurídico que nos plantea que los ordenamientos jurídicos son íntegros, porque lo regulan todo, no hay vacíos. Y si hay alguno, lo puedo rellenar, lo puedo salvar con algo. Entonces, los problemas de integridad se resuelven por medio de la denominada integración del derecho. Y por excelencia, las herramientas de integración del derecho son los principios. Pensemos en estos principios implícitos de los que nos habla México. Pensemos en este principio de protección animal del que nos habla Alfonso Enríquez. Revisemos principios tan básicos como el principio de igualdad, o incluso vayamos más lejos, miremos la paz como fin último del derecho. La paz que lo que busca es terminar con la guerra de todos contra todos, terminar con la ley del más fuerte. Y cuando nosotros pensamos que todavía aplicamos la ley del más fuerte con los demás animales, entonces no hay paz. Fíjense cómo, a partir de volver a los básicos, volver a las cuestiones elementales, todavía tenemos margen de acción para poder examinar la validez de normas, para reinterpretar otras normas y para integrar vacíos normativos a partir del surgimiento de estos nuevos principios. En suma, hay algunas recomendaciones que preliminarmente puedo hacer. Es importante tener una actitud creativa al enfrentar estos casos. Podemos examinar la validez, reinterpretar e integrar. Y esto se trata de una disputa permanente. Las estrategias argumentativas en los casos son súper importantes. Y yo creo que hay dos elementos que en general faltan en varias acciones que se han emprendido. Lo primero es accionar a partir de evidencia científica y eso pone de relieve la importancia de nuestro trabajo interdisciplinar. Nosotros tenemos que saber de ciencia, de ética animal, tenemos que saber de etología, de bienestar animal, etcétera. Y segundo, muy importante, hay un buen cuerpo de doctrina y literatura especializada que se ha referido a cuestiones que hoy día nosotros estamos discutiendo ante los tribunales. Y muchas veces estas ideas aparecen en los argumentos de las acciones que se emprenden. Sin embargo, muchas veces esa doctrina y literatura no se referencia. Es súper importante citar esta doctrina que nosotros estamos planteando, porque con eso le hacemos la labor al tribunal mucho más fácil. El tribunal de alguna manera entiende que esto no es un ejercicio argumentativo de una persona X, sino que esto es algo que está más o menos asentado en la doctrina, en la literatura especializada. Por eso es importante citar, incorporar autores referentes en la materia, cuáles han sido sus postulados, etcétera. Esto lo podemos ver claramente en las sentencias de
eh, Estrellita, la sentencia de Sandra, donde hay un corpus que sustenta la decisión del tribunal. Y finalmente creo que es importante no descuidar los aspectos procesales diseñando una estrategia completa. Es muy probable que no nos vaya bien, que tengamos que apelar, que tengamos que acudir a un montón de recursos. La estrategia tiene que ponerse en todos los escenarios y por lo tanto hay que precaver todos los posibles resultados y saber cómo accionar ante ellos. Les quiero dar las gracias por su atención. Aquí les dejé mi correo y también les estoy dejando una invitación. Estamos con la convocatoria abierta para los novenos coloquios de Derecho Animal que vamos a realizar en octubre. Estamos recibiendo la postulación de ponencias, así que ahí les dejo este afiche. Les voy a pegar ahora el enlace acá en el chat para que ojalá se animen a participar con algún trabajo. Bien, entonces dejamos hasta acá la grabación y vamos a ver si es que conversamos unos minutitos a continuación.